Hablando de... Yo sigo todavía como con el riesgo de que los virus y las pandemias se pueden utilizar como una arma biológica en el futuro. ¿Qué tan lejos estamos de la epidemia de zombies? Realidad contra la ficción. O sea, tú ves una película de zombies, ves una película de epidemias. ¿Qué tan real o no real estamos a ver lo que vemos en las películas? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Lo que pasa es que con la ficción y la realidad se alimentan muy bien. Les voy a poner un ejemplo antes de los zombies. Piensen en los vampiros. ¿En qué animales se transforman los vampiros? En perros, en lobos, en murciélagos, en zorros. Todos estos animales son transmisores de la rabia. Las historias de los vampiros vienen de las epidemias de rabia en algunas partes de Europa. Piensen en los síntomas de los vampiros: hidrofobia, la palidez, la irritabilidad. Los síntomas de los vampiros y los síntomas de la rabia se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Piensen además en ese paso de los virus de los murciélagos a otros animales como los perros, y que terminan como o los lobos, y que terminan en los hombres, y en lo que uno se puede transformar. Entonces esas historias, esa ficción tiene todo que ver con la realidad. En los zombies, a mí me encantan las historias de zombies. Yo recuerdo que creo que era Carlos o Andrés, creo que era Carlos, tenía una historia buenísima sobre glifosato zombie. Sí. Que si yo recuerdo bien la historia, era como esparcir una cosa tan tóxica como el glifosato sobre territorios campesinos nuestros, podían transformar a la gente en zombie. Sí, que era como una modificación del glifosato para que fuera más efectivo, y lo que hacía era una mutación a la humanidad. Esa premisa es brillante, o sea, eso es absolutamente posible. O sea, nosotros sí podemos tener por consumo de glifosato unos cambios comportamentales, unos cambios en el cuerpo, una sensación de vida, muerte, una cosa que ahí lo único que estaría faltando sería la posibilidad de contagio, pero podría darse, pero esa premisa es brillante. A mí las historias de zombies me parecen bien importantes, relacionadas con la salud pública, por varias razones. Por ejemplo, los zombies son importantes por varias razones. Una es por la sevicia. Es porque como el zombie ya se murió, como está muerto, entonces uno puede ensañarse con él. Entonces a un zombie uno coge un bate y le da, uno coge una katana y lo parte por la mitad, uno coge una escopeta 12 con el cañón recortado y le pega 4 tiros en el pecho, uno coge y lo amarra y lo deja en un sótano. Uno al zombie le hace todo, o sea, uno al zombie le hace todo, lo que se le dé la gana. Es como esa cosa se vicia de uno contra otro. Es como un entrenamiento, así como la rabia que se salta ahí como con una bolsa de boxeo. Sí, exactamente. Uno puede cebarse con el zombie mucho, y eso le encantaría a alguna gente hacer con otra gente. Hay otra cosa, y es como la cercanía y la muchedumbre, y es como esa vaina de que uno está en un metro o en un transporte público cualquiera, en el caso de Bogotá en un Transmilenio o en una buseta, y está pellizcado, vuelve en nada, esa sensación desagradable que uno tiene cuando la muchedumbre es tanta que uno ya no haya como por dónde irse y por dónde escapar. Esa es otra cosa que está presente en los zombies y que es muy interesante. Pero en las mejores historias de zombies, o en unas muy buenas historias de zombies, ¿quién es el que lo mata a uno? El amigo, el más cercano. O sea, termina uno mordiéndolo, la mamá, el hermano, la esposa, el hijo, o alguien que era realmente cercano. O te mata la muchedumbre que no te deja respirar, que ya no tiene salida, y ¡buah!, te devora una montaña de zombies cayéndote encima, o te termina mordiendo el que iba a tu lado con un fusil igual que tú peleando contra los zombies, pero lo mordieron y uno no se dio cuenta y te mata. O sea, o te mata el mundo así de millones de personas, o te mata la persona cercana en la que tú confías. Eso es muy interesante. El miedo a las epidemias es el miedo al contacto con el otro.
Miren que ahorita todo lo que tiene que ver con esta epidemia es como el contacto con el otro, no saludar, no darse besos, no darse abrazos, hablar con un tapabocas, hablar mirando para un lado, son cosas del contacto, y los zombies son una buena metáfora de eso, de ese miedo al contacto con los otros. Y lo otro que tienen los zombies es la posibilidad de ser muy diversos. Uno tiene como esa imagen de los zombies de Romero, que son zombies como lentos un poco, pero miren por ejemplo Resident Evil, que también sale de un virus que se escapa, bla bla bla, y la corporación Umbrella, que esa sería como la teoría de la conspiración y tal ahí. Entonces, pero estos zombies no son de una sola manera. Los zombies de la corporación Umbrella son rápidos, o son gigantes, o son organismos modificados que hacen un montón de cosas, y así hay decenas de zombies distintos, llegando obviamente a los zombies haitianos y otro tipo de zombificación. En la película Resident Evil, haces un buen punto. La película Resident Evil, la pandemia la crea una corporación en su afán de conquistarlo todo, de tenerle todo, de generar una vacuna que prevenga el envejecimiento. Sale la pandemia de zombies, ¿no? Y sí, ¿Qué tal que esta pandemia de pronto haya sido unas pruebas que se hayan salido de control? Sí, no sé, no hay cómo saberlo. Pero ¿qué medidas podemos tomar para que, digamos, las corporaciones y los laboratorios que hacen pruebas o que de pronto desarrollan nuevos avances, qué podríamos hacer para que eso no suceda, ¿no? Pues ahí ¿qué podemos hacer para que eso no suceda? Pues tenemos que informarnos bien. Hay gente que vigila esas corporaciones, hay intereses muy oscuros en el mundo. La mayoría de los trabajos que se hacen en esas corporaciones son trabajos que repercuten en bien de la humanidad. Digamos, la generación de vacunas es algo muy bueno, la generación de medicamentos es buena, el exceso de la manera como se promueven estos medicamentos, sí, no. Y hay medicamentos que son absolutamente innecesarios, pero pues a mí sí me dan más miedo las corporaciones que los estados en ese sentido, y en cómo vigilarlos. Sin embargo, tampoco puede caer uno en mirar, o sea, ahí tendríamos que mirar como la corporación, qué corporación está haciendo qué, y ahí mirar cosas. De pronto caso por caso, pero sí crear una vigilancia o por lo menos crear una forma en que reciban, digamos, como que invertirle obviamente en la investigación de vacunas y cosas que puedan servir para tratar enfermedades y pandemias, pero ¿qué tal si le ponemos como un salario máximo a los farmacéuticos, a las industrias farmacéuticas, para que no estén como creando cosas solamente por avaricia? No, pero eso, curar la avaricia es mucho más difícil que poner el salario máximo. Si uno le pone el salario, ellos encuentran otra manera de asumir la avaricia. Pero a mí la pregunta me parece muy buena, la pregunta que me hace Andrés, y la tomo personal. Así como, ¿qué podemos hacer usted y yo en contra de esas mierdas que pasan en el mundo? Una respuesta, la nuestra y la de nosotros tres, la respuesta de Andrés, de Carlos y mía, bien podría ser cine. Hagamos cine. ¿Ustedes vieron esa película sobre DuPont? Sobre esta corporación gigante. Sí, con el actor Mark Ruffalo, pero no me acuerdo bien cuál es la... Esa. Sí, que habla sobre la empresa que estaba envenenando el agua, y primero se murieron un montón de vacas y también estaban envenenando el pueblo, y eso es un caso de la vida real, ¿no? Que se llama Blackwater. Claro. Blackwater. Esa película es una película súper interesante de un puñado de personas luchando contra una megacorporación y logrando cambios importantes. Y al hacer la película,
entonces esa historia le llega a una mayor cantidad de gente. Entonces, la pregunta me parece muy buena, la de Andrés, es porque a veces uno tiene la sensación como que no puede hacer nada, pero resulta que los que son poetas pueden hacer poemas, que los que somos cineastas podemos hacer cine, que los que somos epidemiólogos podemos hacer trabajo en epidemiología, que los que son médicos pues pueden hacer un montón de cosas por el otro, que los que son abogados pues pueden decidir si son una mierda como todo el resto de personas o si se dedican a ayudar a solucionar las cosas que están mal. Entonces yo sí creo que una primera cosa que hay que hacer es quitarse la sensación de que uno no puede hacer nada y después mirar las habilidades que uno ya tiene que cultivar a partir de la vida y los amigos que uno tiene y comenzar a hacer cosas en ese sentido. Sí, me parece interesante, por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, muchas películas de zombies realmente también son como metáforas de la sociedad. Por ejemplo, la primera de zombies, no la primera, el racismo. Sí, era contra el racismo, la de Night of the Living Dead, de Romero, de George Romero. Sí. Esa era una metáfora una denuncia de cómo la sociedad estadounidense en esa época era muy racista, ¿no? Sí, y todavía lo es, pero en esa época estaba segregada todavía. Sí, en esa época todavía había mucha segregación. El protagonista es racista, el protagonista es un hombre de raza negra y se enfrenta a más dificultades, además de que tiene como el de la cabeza más clara, la mente más despierta para reaccionar a los distintos enfrentamientos y los distintos retos que le presentan la película. Siempre tiene, además de eso, tiene que lidiar con el peso me parece que es más por eso negro que logra reaccionar tan rápidamente, porque está acostumbrado a la dificultad, está acostumbrado a tener todo en contra. Entonces, por eso reacciona tan rápido a la adversidad. En ese caso, sí. Y hay otra cosa que uno puede hacer, especialmente desde el cine, y es como crear escenarios. O sea, uno puede imaginarse vueltas que son posibles que ocurran. Entonces, por ejemplo, y no solo desde el cine, sino desde la literatura. A mí el libro de Saramago sobre la ceguera, que es sobre otro el ensayo sobre la ceguera, epidemia. Sí. El ensayo sobre la ceguera, sí. que tiene una película que es interesante también, obviamente con las diferencias que siempre hay entre películas y libros. Entonces ahí hay una hipótesis interesante. ¿Qué pasa si existe? Ese habla sobre las relaciones que se presentan, nuestras relaciones que se presentan en medio de una crisis, cómo reaccionamos y cómo cambian los estigmas, cómo cambian nuestros roles en la sociedad cuando ya estamos en una emergencia, ¿no? Exactamente. Y ahí imagínate solo eso, inventarnos epidemias, la que proponía Carlos, que a mí me sigue pareciendo brillante, la de glifosato zombie. Esa es una buena pregunta. ¿Y qué pasa si esta mierda, además de envenenar la tierra, además de matar a las plantas, además de hacer toda esta cosa que hace, qué pasa si además a la gente la afectara de esta manera? O por ejemplo, con la pandemia actual, ¿ustedes se imaginan qué pasaría que hubiera sido absolutamente posible si la enfermedad, si el COVID-19, en vez de matar más de tener una tasa de letalidad mayor en los adultos mayores de 50 años, que se va duplicando década a década, mayor de 50 años 2%, mayor de 60 años 4%, mayor de 70 años 8%, mayor de 80 años 16%. ¿Qué pasa si en vez de haber hecho eso en ese extremo de la población, lo hubiera hecho en el otro extremo de la población, que afectara más a los niños pequeños? ¿Se imaginan cómo estaría el mundo? O sea, nosotros estamos llorando porque es que dan ganas de llorar de las imágenes de los cajones en los camiones militares, de los muertos tirados en la calle, porque son cosas reales que están pasando, en los hospitales saturados, de tener que decidir si vive o no vive, de tener que decidir que vive, le vamos a dar el respirador al de 40, pero para eso necesitamos desentubar al de 60 años que ya lleva tantas semanas ahí y no se ha recuperado. Nosotros estamos en ese momento jodido del mundo. Eso ya parece una decisión que tomaría alguien en una película de zombies. Como que, uy, ¿será que sacrifico salvo a mi mamá o salvo a mi hermanita?
Algo así, ¿no? Ese en este momento en el que está, sí, eso es muy jodido. Pero ¿qué pasaría si eso hubiera afectado a los menores de edad? Si esto hubiera sido más jodido, entre menos años tuviera uno. Afortunadamente no fue así, pero es un escenario que es perfectamente posible. Entonces, el trabajo que uno tiene como escritor de ficción o como cineasta también es imaginarse eso. Es imaginarse cosas y hacer hipótesis y propuestas a la sociedad, y son propuestas que tienen que ver con relaciones humanas, y son propuestas que tienen que ver con el dominio y la lucha de poderes, y son propuestas de todo tipo. ¿Qué pasaría si lo que sea? Esa forma de trabajar me parece bien interesante, y eso también lo puede hacer uno. Bueno.